El día de hoy vamos a hablar sobre la prescripción de ejercicio en el paciente diabético. Básicamente he hecho una sola charla donde vamos a hablar y a tocar temas sobre la prescripción, tanto en pacientes diabéticos con comorbilidades como hipertensión arterial o falla cardíaca. Y al final vamos a tocar ya a integrar toda la información. Entonces tenemos que, cuando se aborda un paciente diabético, lo primero que hay que tener en cuenta es qué tipo de paciente es. Si es un paciente que es prediabético o es un paciente diabético sin comorbilidades o es un paciente que ya tiene comorbilidades, sean cardiovasculares, renales, neurológicas y todas las que ustedes conocen que se presentan en la diabetes. Recordemos que primero los pacientes prediabéticos o un paciente con una diabetes de novo que aún no tiene comorbilidades, podemos nosotros abordarlo desde la actividad física principalmente. Aquí yo les traigo un estudio que mira o trató de buscar el impacto que tiene dos tipos de ejercicio, un ejercicio intervalos y un ejercicio continuo. Recordemos que es muy importante saber qué tipo de ejercicio se hace cuando se abordan estos tipos de pacientes. Este fue un estudio con 40 pacientes, pues no es una muestra muy grande, pero eran todos pacientes con diabetes de novo, no tenían medicación aún y no tenían comorbilidades. Y contrastaron dos ejercicios, que fue un ejercicio moderado a 60% de la frecuencia cardíaca y otro con 3 sets de 12 minutos con intervalos a una intensidad más vigorosa al 85%. Durante 3 meses y trataron de mirar cómo se comportaba la hemoglobina glicosilada. ¿Y qué encontraron ellos? Básicamente que los mayores beneficios los encontraba en los pacientes que hacían los intervalos. Intervalos a 85%. Fíjense que no son intervalos que está sobre la zona 5 muy, muy alto, sino es apenas al 85%. Ahora bien, nosotros también tenemos que ver si el paciente que estamos abordando es un paciente con comorbilidades, ya sean cardiovasculares, renales, neurológicas. Lo que nos ocupa hoy son las cardiovasculares. Recordemos que en las guías de prevención de la AJA y del 2019, esta recomendación, tanto el nivel de evidencia y recomendación, que es 1A, dice que todos los adultos diabéticos tipo 2 deben realizar al menos 150 minutos por semana de actividad física moderada o 75 minutos de vigorosa para mejorar todo eso que dice ahí, que es el control glicémico, mejorar el peso y mejorar la masa muscular, etcétera. ¿Qué sucede? En estos pacientes, esa es la recomendación, digamos, esa es una recomendación poblacional. Recordemos que cuando uno aborda a los pacientes diabéticos, nunca debe olvidar los principios que rigen los planes de ejercicio, el entrenamiento, y uno de esos principios es la individualización. Los pacientes deben ser individualizados. Estos son solo recomendaciones generales que son importantes porque a la hora que ustedes abordan un paciente en el consultorio, pues esta es la primera recomendación que puede tener el paciente cuando ustedes les dicen que deben mejorar o cambiar los estilos de vida. Y es básicamente que tengan mayor actividad física, que se vuelvan más activos. Y eso la evidencia dice que pueden ser 150 minutos o semanales de moderado o 75 de vigoroso. Ahora bien, ¿qué pasa en los diabéticos hipertensos? Entonces, los diabéticos hipertensos, primero recordemos en estas mismas guías de la AJA, la recomendación 1A es que tenga un incremento de la actividad física con un programa estructurado. Ahora más adelante vamos a ver la importancia de tener el enfoque de las 3 visiones para hacer un plan adecuado para el paciente.
Ahora bien, este es un estudio que trató de encontrar, una revisión sistemática y metaanálisis, que trató de encontrar los efectos del ejercicio de intervención sobre los adultos hipertensos diabéticos, comparando diferentes tipos de ejercicio. Y compararon básicamente 3 tipos de ejercicio. Acá lo que tomaron más o menos fueron 3.000 estudios, finalmente decantaron 8 estudios, todos eran pacientes diabéticos y digamos, ese fue el objetivo de observar o contrastar esos tipos diferentes de ejercicio. ¿Y qué encontraron? Digamos, en este específico forest plot es solamente para la presión sistólica y vemos que el ejercicio aeróbico puede superar fácilmente al ejercicio combinado o al ejercicio simplemente de respiración. Es claro, y la evidencia lo dice, es algo de décadas, que el ejercicio aeróbico, o sea, trabajar el paciente en zonas que son por debajo del 85%, que puede ser un ejercicio continuo o puede ser también un ejercicio intervalado extensivo. Este específicamente contrastaba el ejercicio combinado de resistencia con aeróbico versus el aeróbico. Ahora bien, y la anterior para la presión sistólica, esta es para la presión diastólica, y básicamente en digamos que igual el ejercicio aeróbico mostró ventajas claramente sobre el ejercicio combinado. Sin embargo, aquí el ejercicio combinado, como ustedes lo pueden ver en el forest plot, alcanza a tener un peso no tan, digamos, tan robusto como el ejercicio aeróbico solo, pero sí lo muestra y lo deja entrever para la presión diastólica. Ahora bien, recordemos esto. Y esta es básicamente para ver los diferentes tipos de ejercicio y cuánto es el efecto aproximado sobre los niveles de presión arterial. Digamos que el primero es el ejercicio aeróbico, que más o menos si ustedes lo hacen entre 90 a 150 minutos por semana, obviamente regularmente, o entre el 65 al 75% de la frecuencia cardíaca de reserva, ustedes pueden alcanzar unos niveles más o menos de disminución entre 5 a 8 milímetros de mercurio. Miremos que el ejercicio de resistencia dinámica, en otras palabras, el de fuerza dinámica, también tiene un efecto importante. Anteriormente se pensaba que el ejercicio de fuerza era contraindicado en los pacientes hipertensos. Ya se sabe que el ejercicio de fuerza contribuye también a la reducción de los niveles de presión arterial. Y fíjense acá que el ejercicio isométrico de resistencia también tiene un papel importante en la reducción, tal vez más que el dinámico. Entonces, no olvidemos que en estos pacientes también podemos incorporar la parte de resistencia isométrica. ¿Qué pasa con los pacientes diabéticos que ya tienen una disfunción diastólica? Este es un estudio para ver cómo se iba a los pacientes diabéticos con disfunción, haciendo un entrenamiento entre el 60 al 70% de la frecuencia cardíaca basado en una prueba de esfuerzo. Obviamente que estos pacientes todos tienen una prueba de esfuerzo previa a la prescripción del ejercicio. Y ese entrenamiento, digamos, en un diseño pre-post, se vio que el grupo de ejercicio pudo mejorar de manera significativa o normalizar mejor la disfunción diastólica. Esto fue un estudio a 6 meses y la duración por sesión era de más o menos 30, que progresaba a tolerancia hasta 1 hora de ejercicio por sesión. Ahora bien, recordemos que en los pacientes de falla cardíaca, en los pacientes con falla, diabéticos versus no diabéticos, los diabéticos muestran menos o un deterioro un poco mayor de su fitness cardiorrespiratorio, como lo podemos ver en esta gráfica. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta en los programas de rehabilitación cardíaca,
porque recordemos que muchas veces el paciente diabético con falla no necesariamente progresa igual que el paciente de falla sin diabetes. Este fue un estudio para ver cómo les iba a los pacientes haciendo entrenamiento tipo intervalado de alta intensidad, obviamente bajo supervisión, tanto en la función diastólica como en la sistólica, y vieron que los pacientes pudieron mejorar después de 12 semanas, haciendo sesiones entre 30 a 1 hora, pudieron mejorar el volumen de la fracción de eyección y el gasto cardíaco. Ahora bien, vamos a hablar entonces qué pasa con la prescripción. En la prescripción, esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, y es que no necesariamente tenemos que abordar los pacientes solamente desde un punto de vista de un ejercicio estructurado, sino también ustedes tienen que tener en cuenta que tenemos que motivar al paciente, encontrar las barreras para volverlo más activo. Y ese más activo significa menos tiempo sedentario. Está recontracomprobado que el tiempo de sentado prolongado aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver el comportamiento sedentario. Es básicamente cuando tenemos menos de 1.5 METs. Ahora bien, y aquí están las 3 diferentes niveles de intensidad, que es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta cuando están en el consultorio, porque muchas veces quedan, digamos, a veces para abordar el paciente desde el punto de vista de los cambios de comportamiento y el mejoramiento de los niveles de actividad física, nos perdemos cuando ustedes quieren decirle qué tan intenso es el ejercicio. Entonces, aquí hay digamos, una división con algunos ejemplos para ver cuánto es leve, moderado y vigoroso. Este es lo mismo, un poco más claro, para ver cuando es menos de 3 METs, es caminar o estar haciendo, por ejemplo, pesca o haciendo un trabajo de cocina o actividad física en la casa. De 3 a 6 METs ya es una caminata por al menos a 4.5 o 5 kilómetros por hora, o haciendo bicicleta con un esfuerzo ligero, más o menos a 10, 12 millas por hora, o hacer badminton, por ejemplo. Hay muchos ejemplos, ¿sí? Cuando es vigoroso, es, por ejemplo, cuando hacemos hiking o cuando hacemos trabajos de bicicleta entre 14 a 16 millas por hora, o un juego de balón, o un partido de tenis simple, no dobles. Eso es más o menos los diferentes ejemplos para ver qué tan intenso es el ejercicio. Entonces, lo otro importante es que ustedes tengan en cuenta desde qué punto de vista también van a abordar el paciente, si el objetivo va a ser más metabólico o más estructural o más funcional. Obviamente, aquí quiero hacer una salvedad muy importante. Todos los pacientes requieren de alguna forma los 3 aspectos, pero la situación actual del paciente que ustedes están abordando puede requerir más inicialmente un enfoque funcional que metabólico o estructural. Sin embargo, ustedes, digamos, cuando la charla de hoy es hacia la parte cardiovascular, nosotros tenemos que tener en cuenta principalmente la parte funcional, donde tenemos que valorar la fuerza, el fitness cardiorrespiratorio, la regulación autonómica, la presión arterial y la función vascular. Cualquiera de estos 5 puede estar alterado en un paciente diabético de acuerdo al momento en que tenga la evolución de la enfermedad. Ahora, ¿qué es importante a la hora de iniciar un plan? Ustedes tienen que tener los datos de la historia clínica. Es muy importante establecer el riesgo del paciente. Hay que preguntarse si ese paciente requiere de inicio la prueba de esfuerzo o no. Hay que tener en cuenta otras comorbilidades, si el paciente ya tiene una nefropatía, si el paciente tiene una retinopatía o una neuropatía, si tiene pie diabético o no, y toda la parte del perfil lipídico. Porque todo esto
en el plan de ejercicio es muy importante evaluarlo. Ahora, en el primer punto hay que evaluar el riesgo. Básicamente se supone que cuando ustedes tienen el paciente enfrente, la mayoría de veces no tiene una prueba de esfuerzo. Cuando tiene una prueba de esfuerzo, pues obviamente ya vamos ganando tiempo. Pero, digamos, un paciente de bajos riesgos podría ser un paciente con una fracción de eyección mayor o igual a 50%, que no tenga arritmias, no tenga fallas, no tenga síntomas cardiovasculares. De riesgo moderado, cuando ya está el semáforo en amarillo, es cuando una fracción de eyección está por encima de 40, pero no alcanza a llegar a 50. Y un alto riesgo ya son pacientes con una fracción menor de 40, o tiene una arritmia, o tiene síntomas, o tiene historia de enfermedad coronaria. De modo tal que ustedes tienen que tener muy en cuenta esto para saber cómo abordar el paciente. Entonces, la otra es si el paciente requiere o no una prueba de esfuerzo. Y es muy importante saber qué quiere el paciente y el estado del paciente. Ambas cosas. De todos modos, si el paciente piensa iniciar un ejercicio de intensidad leve a moderado, pues no va a ser necesario de acuerdo al estado del paciente. Obviamente, si no tiene síntomas y tiene un riesgo cardiovascular menos de 10% a 10 años tomado por Framingham. Entonces, no va a ser necesario. De todos modos, muchos de los pacientes, o la mayoría, sí lo van a requerir, en cuanto ustedes van a necesitar muchas veces la prueba de esfuerzo maximal para saber los rangos o la intensidad para el plan de ejercicio. Entonces, para la prescripción, no olviden que hay que encontrar y saber de la frecuencia, la intensidad, la duración y el tipo de ejercicio. Y mire, es que en cuanto al tipo de ejercicio, cómo va a hacer el paciente el ejercicio, o qué va a contener el plan, ustedes tienen que tener muy en cuenta que la parte de resistencia tiene muchas ramas. Puede ser un ejercicio continuo o puede ser intervalado, puede ser continuo moderado, continuo leve, puede ser intervalado de alta intensidad o de moderada intensidad. Entonces hay muchas variantes. Y la fuerza. Entonces la fuerza es muy importante, que hay que saber diferenciar entre si la fuerza va a ser para mejorar la potencia, la fuerza máxima, la resistencia o la hipertrofia. Obviamente que en los pacientes diabéticos normalmente la potencia y la fuerza máxima no es la prioridad. Nosotros vamos a requerir, en cuanto a la fuerza, mejorar la resistencia o mejorar la masa muscular haciendo hipertrofia. Y la otra es la flexibilidad. Entonces, la flexibilidad, si va a ser pasiva o activa, es decir, si va a ser supervisada con ayuda o sin ayuda. Todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de abordar. Por ejemplo, en cuanto a fuerza. En cuanto a fuerza, si ustedes se dan cuenta, digamos que esto es, digamos, como un resumen del tipo de todo lo que implica cuando se prescribe fuerza. Entonces, hay que tener en cuenta la carga, hay que tener en cuenta las repeticiones, las series, cuánto tiempo va a ser entre serie y serie para saber la densidad del ejercicio y el objetivo, si va a ser para mejorar la fuerza o la resistencia o la hipertrofia o la potencia. Entonces tiene muchas ramas y de acuerdo a esas ramas ustedes van a poder lograr los objetivos en los pacientes. Por ejemplo, es un ejemplo de una prescripción de ejercicio donde está la carga, por ejemplo, si es 70% de una repetición máxima, el número de repeticiones, el número de series, y en cada uno de los grupos musculares. A los pacientes, digamos, en el primer abordaje, para la prescripción de fuerza, se requiere, digamos, invertir bastante tiempo para educar al paciente de qué es un grupo muscular, qué es una repetición. Si yo le digo 15 repeticiones, es 15 repeticiones, ¿a qué significa? Y muchas veces es muy importante que en las primeras sesiones este ejercicio de fuerza sea acompañado, sea supervisado, sobre todo para la parte de educación del paciente. Recordemos que
el ejercicio de fuerza es muy importante en el paciente diabético porque cuando se gana masa muscular, se obtienen muchos beneficios en el paciente diabético y entre esos está la disminución de la resistencia a la insulina y aumento de la, digamos, de la tasa metabólica basal y es muy importante el control glicémico y sobre todo todos estos efectos giran alrededor de aumentar la masa muscular. Entonces, fíjese que si yo le prescribo al paciente un ejercicio enfocado a mejorar la potencia, difícilmente, primero, digamos, el paciente no va a ser probablemente capaz de hacerlo y segundo, no va a lograr el objetivo que queremos en un paciente diabético. En cuanto a la intensidad, hay muchas formas de medir la intensidad. Yo puse aquí la escala de Bohr porque es que muchas veces sí hay estudios donde simplemente controlan la intensidad por la percepción subjetiva del esfuerzo. Puede ser la escala de Bohr, aquí les traje la clásica, también puede ser la abreviada, pero nunca hay que olvidarla, porque para medir la intensidad, pues también existen muchos otros medios tecnológicos, el monitor cardíaco, hoy las máquinas de los gimnasios traen o dan la frecuencia cardíaca. Ahora, la frecuencia es más o menos la rutina de ejercicios, generalmente se organiza semanalmente, ¿sí? Y lo importante es formar el hábito, así es de que el paciente normal debería hacer como mínimo 3 veces, pero para lograr objetivos normalmente podríamos pensar en que el paciente tiene que autogestionar más sesiones en la semana. Ahora, no olvidar ya para terminar que para hacer digamos, una prescripción integral en estos pacientes hay que ver o abordar todos los espacios, o sea, hay que abordar la parte cardiovascular, la parte de fuerza, la flexibilidad, la propiocepción. Todo esto le va a ayudar a un paciente diabético a mejorar cada uno de las dimensiones que están deterioradas en ellos. Y lo otro es tener en cuenta la evaluación preparticipativa. Ustedes en el consultorio muchas veces tienen que tener en cuenta y preguntarse si el paciente va a requerir o no, digamos, una evaluación más profunda de acuerdo al estado del paciente en ese momento. Pero siempre hay que pensar que normalmente si un paciente ya tiene síndrome metabólico, tiene 2 o más factores de riesgo, que tiene un riesgo moderado, o si tiene menos de 2, es muy importante ese momento para saber si va a requerir unos exámenes o no, o una exploración más profunda antes de empezar para disminuir el riesgo y para mejorar los objetivos que se quieren lograr en estos pacientes. Creo que eso era todo. Muchas gracias.